Hola, estamos en el Instituto San Isidro de Madrid. Soy María José Gómez, soy profesora de este centro y bienvenidos a él. Este centro es el centro educativo más antiguo de España, que ha seguido con docencia continuada dentro de lo que es secundaria, porque de la universidad pues hay Salamanca y otros centros, ¿no? Este instituto es heredero de los Reales Estudios de la Villa y del Colegio Imperial. El Colegio Imperial empieza en el siglo XVI con una herencia de María de Austria, que era mujer de un Maximiliano II, un emperador, hija de Carlos I. Entonces esta mujer da una herencia importante para que la corte que habitara Madrid tuviera unos estudios relevantes. Esa herencia es para la construcción de la colegiata y del edificio de los estudios. Con esa herencia se quitan edificios viejos que había y se construye lo que ahora vamos a ver. El claustro es una bellísima joya del barroco que nos queda en Madrid. Es de un arquitecto que se llama Melchor Bueras, que tenemos otra joya también en Madrid, una de las puertas del Retiro, que es la que está enfrente del Casón. Destaca por ser de granito y sobre todo por la figura de la corona de los Austrias, el águila bicéfala. En su pecho llevaba originalmente el emblema de los jesuitas, que es la JHS, que fue borrada cuando se expulsaron a los jesuitas de España, con Carlos III. Este claustro de granito destaca por su sonoridad, su belleza. Ha estado gran parte de su historia cerrado, pero ahora, al quitar las ventanas, podemos contemplar la bóveda de arista tan bonita y de este espacio singular y su sonoridad. También tenemos nuestro pozo, que es simplemente un pozo para la recogida del agua. Y digamos que iba a un espacio para recoger el agua de lluvia, que coincide con las gárgolas, que es maravilloso verlas cuando llueve porque expulsan muchísimo agua del tejado y queda como una fuente, recoge todo el agua de lluvia y se almacenaba antiguamente. Hoy en día va a lo que es la canalización de aguas de Madrid, al alcantarillado. Nos encontramos aquí en la capilla del Instituto San Isidro. Es un espacio muy singular porque tiene mucha historia. Lo primero más antiguo que vemos aquí son los frescos, pero ya fue un encargo de los jesuitas a un tratadista de la época, pintor, que era Palomino. Este pintor era muy conocido en su época por su afinidad con Velázquez, era familia de él. Este pintor, pues al poco de ser concedido el concurso, fallece y sigue su discípulo, que es Juan Delgado. Juan Delgado se le conocen algunos pocos frescos más, no muchos. Había en la Virgen del Puerto un fresco de él, pero ya desapareció. Estos frescos son muy curiosos porque vemos representados el Apocalipsis en el techo. Ahora está en restauración, pero tiene también en su cabecera, están en la parte baja, en la parte arquitectónica, las fundadoras, en este caso de órdenes religiosas mujeres, que es Santa Teresa de Jesús y Santa Clara. Justo encima de lo que sería el altar de la capilla vemos la imagen de una mujer guerrera que por sus atributos creemos que es Palas Atenea, porque se la solía representar como la diosa de las artes y las ciencias. Tiene a su lado una esfera almilar con los planetas, tiene también un pergamino, un ángulo, que era un instrumento científico de física, el ángulo de Davis, y luego un compás. Entonces esos elementos aluden a las ciencias, pero sin embargo está sentada sobre un trono en el que vemos el escudo real de los Borbones. Entonces eso nos hace también pensar que pueda ser una representación de España como mujer guerrera. Y en ella podemos leer, está en latín, Carlos III restituyó
los estudios superiores de Madrid y los amplió. Esta imagen fue hecha durante el reinado de Carlos III para conmemorar esa expulsión de los jesuitas, ese cierre de esa antigua enseñanza y esa renovación de unas nuevas enseñanzas totalmente laicas. Cuando volvieron los jesuitas ya con Fernando VII, volvieron unas décadas, entonces taparon este fresco y este fresco ha estado solo la parte de Palas Atenea oculta hasta 1985, que en una limpieza de los frescos se dieron cuenta que había una pintura adherida. Esta pintura era de un gran valor, pero claro, estaba ocultando otra. Esta pintura representaba a Dios entre las ciencias también, la ciencia práctica y la ciencia especulativa o teórica. Nos encontramos ahora en el Museo del Instituto San Isidro. Es una escalera barroca del mismo autor que el claustro. Es muy curiosa y muy bella por estos arcos rampantes que tiene mucho dinamismo. Y este espacio, con una obra arquitectónica que hubo en los años 70 de reforma y construcción de un nuevo pabellón, y tiraron el antiguo, pues había quedado sin uso. Entonces decidimos recuperar este bellísimo espacio para la gente, colocando lo que es la colección de piezas del instituto. En el vestíbulo del centro tenemos las vitrinas de los expedientes de los alumnos y alumnas más importantes que han pasado por el centro. Los tenemos clasificados por temas, entre ellos destacamos primero políticos y mujeres ilustres que han estudiado aquí. En el segundo, premios Nobel de literatura, que hemos tenido 4. Luego ahí en la siguiente vitrina tenemos grandes actores y actrices que han estudiado aquí, y la verdad es que por aquí, como tampoco había tantos institutos en Madrid, pues han pasado personajes muy importantes. En este espacio nos encontramos una especie de recreación de lo que es un gabinete científico. Destacamos piezas de parte tecnológica y sobre todo de botánica, del antiguo gabinete de botánica. Los modelos son todos modelos clásticos. Clásticos quiere decir desmontables. Y empleamos la palabra modelo en vez de maqueta, porque maqueta es cuando se representa algo más pequeño. Estos modelos pertenecen al doctor Ozou, que es un doctor muy eminente del siglo XIX, francés, que se dedicó a hacer estos modelos en papel maché. Eran muy ligeros y muy fáciles de acoplar, desmontar, no perdían su forma, con lo cual era un antecedente de lo que hemos usado como plástico nosotros, los siguientes estudiantes. Y eran muy didácticos porque el profesor desde su sitio podía desmontar la planta y el alumno o alumna lo veía desde lejos.
Nos encontramos en la tercera planta, que se recrea en lo que es un gabinete de zoología. Vemos representaciones en distintas vitrinas, por un lado de animales naturalizados, que serían animales disecados, y también modelos del Dr. Ozu de animales desmontables a mayor tamaño. También tenemos mandíbulas, esqueletos y dioramas. Los dioramas son muy interesantes, incorporan animales disecados, insectos y plantas autóctonas del ecosistema del animal representado. Estaban realizadas por dos taxidermistas muy importantes que trabajaron para el Museo de Ciencias en España y también para otros museos en Europa, y destaca su trabajo porque eran casi escultores, no lo hacían a la manera tradicional, sino que hacían un modelo de escayola para que se reprodujera la forma del animal vivo y cuidaban con mucho celo reproducir el ecosistema natural de la especie, ¿no? En la parte final, ya en el tercer piso y un poco más, tenemos a estas dos figuras que son dos hombres clásicos. Son dos hombres, al que el otro parezca pequeño no es un niño, es un modelo más pequeño. Son dos modelos que están hechos en papel maché, totalmente desmontables, y se usaban para esas clases de medicina, porque no siempre había cadáveres disponibles. Entonces, estos modelos tenían la propiedad de que se podían manipular sin problemas, porque, por ejemplo, en medicina hay un museo de figuras de cera. Las figuras de cera no son tan manipulables. Son muy interesantes ambos, sobre todo el mayor, que viene fechado en 1868 y ya os digo que es de tamaño natural y está completo, aunque aquí no lo veamos completo. Este espacio, como veis, tiene un muro al final, pero originariamente no era un muro, sería un pasillo que daría paso a las aulas antiguas. Esas aulas antiguas desaparecieron lamentablemente en los años 60 con una obra, un proyecto que se realizó justo con el cambio de los 70, la legislación, y a los alumnos se les envió durante 3 años a lo que hoy sería el Museo Reina Sofía, que había dejado de ser Hospital San Carlos, y estuvieron allí 3 años, luego volvieron y ya se encontraron su instituto cambiado del todo. Gracias, Antiguos Cafés de Madrid, por venir a visitarnos y compartir este día en el museo. La visita es todos los viernes lectivos de 16:30 a 18:30. Tenéis la oportunidad de que estudiantes os guíen en vuestra visita para conocer este patrimonio educativo que es de todos los madrileños. Hasta luego.